Su gloria. Justamente la música que canta la iglesia o los himnos o cánticos, las canciones que entonamos como cuerpo, si están, digamos que, inyectadas o son un conducto de la palabra de Dios, la verdad de Dios, es un impacto importante, pues Dios es exaltado, Dios es levantado y nuestras mentes y corazones son alentados a la fe. Entonces, estos dos últimos cantos están llenos de verdad bíblica, pues, bendecir al Señor en medio de las tribulaciones, bendecir al Señor. Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, y de una forma o de otra, con alguna melodía u otra, pero cantado, y también este último reconociendo al Señor como el dueño y soberano de nuestras vidas y no nos moverá. Proverbios en el capítulo 5 al capítulo 9 nos da 4 relatos sobre los que queremos meditar esta mañana. Cuando hemos hablado de esta oración de Salomón, dame un corazón entendido, dame un corazón entendido, que es la oración de un joven Salomón, inexperto, necesitado, que ha visto muchas cosas en su vida al respecto de las responsabilidades de un rey, el pueblo, los retos, y sabe que él no tiene la capacidad en sí mismo para afrontar esos retos que vienen. Y de ahí nace, de ese corazón joven, inexperto, necesitado, la oración de dame un corazón entendido. Está pidiendo dirección ante las tareas. Y Salomón tiene 2 tareas por delante. Una es la tarea, pero para hacer esa tarea, Dios le da la responsabilidad de ser el rey. Él es ungido como rey de la nación de Israel. Nos acordamos que la nación de Israel, en esta trilogía, digamos, de reyes, mientras el reino está unido, porque después de Salomón, Dios rompe el reino y se divide en las tribus del norte, las tribus del sur, cada uno con su rey, y hay una serie de problemáticas, pero en la trilogía de el esplendor del reino de Israel, con Saúl, con David y ahora Salomón, el objetivo que tiene Salomón siendo rey es edificarle casa a Jehová. Ese Dios que ha estado entre su pueblo, pero habitando en tiendas, pero ellos saben que la presencia de Dios está ahí con ellos, ejemplificada, digamos, o manifestada en el arca del pacto, ¿verdad? Ahí lo representa, ahí está la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero ahora Salomón tiene esta tarea de construirle casa a Jehová, y eso lo hace en los primeros años. Salomón pide sabiduría, y entendemos la sabiduría como ver la vida desde la perspectiva de Dios. Si quieren alguna definición de sabiduría o de entendimiento, es ver la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo es que Dios ve la vida? Conociendo el corazón del ser humano, las problemáticas, ¿sí? Los diferentes retos, obstáculos, peligros. ¿Qué es lo que motiva al corazón humano para hacer lo que quiere hacer, lo que le mueve a hacer las cosas, y su propia incapacidad para hacerlo, para hacer el bien, para hacer lo justo, ¿sí? Así es como Dios en su palabra nos revela que son las circunstancias y el corazón del ser humano. Y nos alienta a que veamos la vida como Él la conoce, ¿sí? Esa es la sabiduría. Si tú en lo privado te das cuenta de los retos y tienes esa necesidad, ya seas joven o adulto o ante nuevos retos, de buscar un corazón entendido, ora al Señor, porque el que pide sabiduría, Dios se la da, un corazón necesitado.
Y también esta sabiduría la pedimos porque hay cosas que nosotros desconocemos. Hay cosas que nosotros desconocemos. En ocasiones, por la experiencia, ya sabemos los resultados de nuestra conducta, ¿sí? Si por la experiencia hacemos algo, nos damos cuenta qué resultado trae y dices, ya lo aprendí, ya lo sé, ¿sí? Y es algo que se repite, es algo que se repite, ¿sí? La conducta trae un resultado y Dios, en su sabiduría, en su palabra, nos da a entender o nos explica que no tenemos que pasar por consecuencias desagradables o quebrantadoras para aprender. Sí, lo repito. No tienes que pasar experiencias quebrantadoras en tu vida para saber que algo es correcto o incorrecto. En ocasiones ese proceso nos lleva mucho dolor, nos deja muchas ofensas mutuas, ofendemos a las personas, ofendemos al que más nos ama, ofendemos a los que están cerca de nosotros. Las cosas no nos salen como pretendíamos hacerlo. Y Dios nos dice, no tienes que pasar por eso. Escúchame antes. Está atento a mi voz, porque yo sé lo que tú no sabes. Él sabe lo que para nosotros es oculto. Y Él nos explica en estos proverbios las consecuencias de la obediencia. Y cuando hablamos de obediencia, tengo que decir, para no tener un entendimiento sesgado o equivocado, que la obediencia es la conducta o la acción que nace de la fe, ¿sí? Noé le creyó a Dios y se fue a construir y a trabajar el arca. No dijo, Dios, te creo que va a llover, te creo que va a caer agua, te creo que vas a destruir al mundo, pero no hago nada, aquí me quedo, ¿sí? Cuando hablamos de obediencia, estamos hablando que es el resultado de la fe. La persona le cree a Dios lo que dice y como David le dijo a Salomón, manos a la obra, ¿sí? Ahora condúcete por donde debes de ir, por lo que es lo correcto. Dios en los proverbios nos da ese desarrollo, nos dice, escucha mi voz, está atento, créelo y camina por ahí, ¿sí? Obedécelo. Y hay un resultado de la obediencia, hay un resultado de la acción de fe. Pero también nos advierte de las consecuencias o de los resultados de la desobediencia que nace de la incredulidad o la necedad. La incredulidad o la necedad. Escuchas la palabra, escuchas la instrucción de Dios, la verdad de Dios, y dices, yo tengo otra idea, pues yo tengo otros planes, yo tengo otra visión de las cosas, creo que yo sé mejor. ¿Sí? En nuestra necedad y en nuestra incredulidad tomamos caminos peligrosos y la Biblia nos explica cuáles son esos resultados. Ya hemos hablado de Santiago 3, que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría que desciende de lo alto, que es la palabra de Dios, y si quieren luego leen ustedes Santiago 3, pero dice que la sabiduría de lo alto trae su fruto de buena conducta y es pura. Pero la sabiduría del mundo, dice, hay sabiduría terrenal, que pueden ser a manera de proverbios, dichos, versos populares, instrucciones que nacen de las experiencias humanas, ¿sí? Pero que no provienen de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría popular, digamos, o entendimiento humano de cada quien, genera celos amargos, contención, eso lo dice Santiago. Dice, y es diabólica, ¿sí? Es terrenal y diabólica. Es decir, está llena del corazón humano, está lleno del yo, de la carne, del deseo personal,
de cómo yo decido y lo que veo que son las cosas, y por eso hago, ignorando a Dios. En este texto que leímos justamente de Mateo 7, Jesús habla del hombre prudente, lo conocemos también como el hombre sabio, ¿sí? Dice, el que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar con un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Y vienen vientos, o viene primero lluvia, ríos, vientos, y la frase que nos debe de gustar es, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa es la sabiduría de Dios, ¿sí? Dice, pero el que oye y no hace, ¿sí? Es decir, tiene otra idea, tiene su necedad, su propia visión de la vida, de las cosas, del matrimonio, de la familia, del amor, de las finanzas, etc. Y no hace conforme a la sabiduría divina, es un hombre insensato, es un hombre necio que construye su casa, ¿sí?, sobre la arena. Y tiene los mismos problemas que el otro, tiene las mismas circunstancias que llegan a la vida de todas las personas. Vienen vientos, ríos, o primero lluvia, ríos, vientos, y su ruina, viene la ruina, ¿sí? No tenemos que tener una vida en ruina, con años perdidos y mucho dolor, para darnos cuenta que desperdiciamos nuestra juventud no escuchando el consejo divino. La sabiduría de la palabra de Dios dice que permanece para siempre, es válida a través del tiempo. La palabra de Dios y su sabiduría no caduca, no cambia, no se actualiza, no hay versión 2.0, no hay nuevas revelaciones. Ya la tienes aquí, ya la tienes escrita aquí. Y es válida y verdadera a través de todas las culturas, de todos los tiempos, a través de todos los reinos y países y naciones, a través de toda geografía o toda geopolítica, con los cambios, a través de los modelos económicos, de los avances de tecnología, de las ideologías. La palabra de Dios permanece y es la misma, y es viva y eficaz. La sabiduría de Dios la tenemos para la fe y la conducta. Y de ahí entonces hemos visto estos temas como las amistades, el que anda con sabios, sabio será. ¿Quiénes son las personas que tienen más influencia sobre ti, que te hacen pensar cosas, que te ponen en duda, que te dejan una huella? ¿De quién aprendemos y a quién copiamos? Bueno, la sabiduría de Dios dice, ¿con quién andas? ¿Con quién pasas la mayor parte de tu tiempo? Yo tengo la convicción personal que tus mejores amigos son o deberían de ser, si tú eres creyente, tus mejores amigos deberían ser cristianos, que deberían ser creyentes, con los que puedas convivir y compartir las mismas cosas, ¿sí? Porque se van a alentar a la fe unos con otros, ¿sí? Pueden orar juntos, compartes lo mismo, compartes los mismos fundamentos de fe y de conducta, andan por el mismo camino. Lo peor sería que los dos se perdieran, o los tres se perdieran por alguna razón, pero es difícil, ¿sí? Es más difícil, porque la palabra de Dios hace su trabajo en el corazón de las personas, y el que anda con sabios, eventualmente también aprenderá de ahí la sabiduría. Hemos hablado del trabajo diligente, del esfuerzo, de las manos a la obra, todos tienen un propósito, un talento, aprovechar bien el tiempo. Y vean cómo Proverbios, con lo que nos compartió Víctor la semana pasada, nos lleva siempre a ver su creación, ¿sí? Ve las hormigas, ¿sí? Ve la hormiga y aprende, sé sabio y toma una lección. Hoy los jóvenes, vean esto, los jóvenes, las nuevas generaciones,
no sé de qué edad, pero cada vez es más constante que los jóvenes tienen que ser atraídos a algo entretenido. ¿Sí? Algo entretenido es a donde el corazón de los muchachos y de los jóvenes les gusta estar, quieren estar. El problema o el asunto, ¿han visto ustedes ahora? Hubo un reel, un video que sacó la jefa de gobierno de la Ciudad de México hace unos meses cuando hablaban de sus informes, creo que del primer año de trabajo sacó un informe y sacó un video, la jefa de gobierno, de 5 minutos, un video de 5 minutos para explicar algo de sus avances. No era su informe anual de actividades, pero fue como informativo, ¿sí? Y entonces varios medios empezaron a decir, a criticar, pues, a criticar o a mencionar, a hacer un análisis de 5 minutos. Dicen, oye, 5 minutos es mucho tiempo. Y dice, ya nadie se detiene a ver 5 minutos un video, a menos de que sea muy entretenido, con movimiento, música, drones o algo. Te quedas a ver 5 minutos. Dice, ahora la atención de las personas se pierde muy fácilmente. Si vas a ver un video o un reel o lo que sea, en los primeros 2 o 3 segundos ya saben que tienen que tener un gancho. Los que hacen contenido, los que generan contenido y hacen videos, ya te explican y te dicen los primeros 2 o 3 segundos y el lugar donde pongas el primer letras o la primera acción es lo que te engancha. Si te engancha eso, continúas. Si no te engancha, no te quedas, le pasas a otra cosa. Y eso se está convirtiendo en un problema. ¿Cómo lo puedo mencionar? Cuando hablamos acerca de la Biblia, ¿sí? He visto también muchas iglesias que para tratar de llamar la atención de los jóvenes y de los adultos, hacen lo mismo. Sí, una serie de reels rápidos, hasta el pastor haciendo, ya ven que ahora dicen los empresarios, ahora ya nos pusieron a hacer contenido y tenemos que bailar ahí para mostrar los pasteles y tenemos que decir aquí el chef y tenemos que hacer algo para atraer la atención pues de las personas, ¿sí? Y ahora las iglesias están haciendo lo mismo y me pone a reflexionar un poco, ¿sí? Si eso debería ser realmente el gancho o la atracción para que las personas vengan a la iglesia o les guste la iglesia, tenemos que hacer el servicio más corto, más entretenido, muy movido, con luces, con algo de espectáculo, y hay algunas iglesias que se han ido al extremo de cosas realmente absurdas, ¿no? Que aparece el pastor volando por allá ¿no? de arriba para llamar, esa cosa realmente, y no les estoy diciendo mentira, esto sucede realmente. Entonces, volviendo a mis hobbies. Los jóvenes, y todos los domingos pasas por aquí. Todos los días corro. Todos los días. perciben la iglesia y la Biblia como algo aburrido, ¿sí? Como algo aburrido, pues, como algo anticuado, aburrido, repetitivo, que no me causa ninguna atracción, no me es atractivo. Y creo que ese es un problema, porque yo creo que la iglesia no deberíamos de estar buscando medios, no sé si humanos o tecnológicos, para atraer la carne de las personas, para atraer la atención de las personas y que estén aquí y que estén contentos. Quizá luego podamos hablar un poquito más de eso, pero hoy quise mencionarlo porque los jóvenes perciben la iglesia como algo aburrido y la Biblia como reglas, ¿sí? Como reglas, mandamientos que me impiden divertirme, que impiden que la vida sea divertida. Eso es la percepción que jóvenes tienen acerca de la iglesia y de la Biblia. Y que la Biblia y sus mandamientos y sus reglas son anticuadas
y que me alejan de las cosas buenas de la vida. ¿Sí? Esa es una percepción que se tiene y definitivamente está equivocada. La atracción de la Biblia, la atracción que tiene la iglesia es porque ha cautivado el corazón de una persona que estaba perdida y necesitada, ¿sí? Y nos ha mostrado luz en el corazón, nos ha dado luz en el corazón para convertirnos de las tinieblas a la luz. Y que la sabiduría de la palabra de Dios alumbra nuestro camino. Y realmente a mí no me importa si es aburrido o si parece aburrido, ¿sí? O parece anticuado o parece repetitivo. No me importa, no es algo significativo para mí, porque la palabra de Dios alumbra mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por ahí quiero ir. Lo demás es secundario, se puede tener, se puede no tener. Pero Jesucristo, con su sabiduría y con la palabra que estamos viendo, nos ofrece vida abundante, ¿sí? Y los jóvenes tienden a rechazar en su búsqueda la Biblia, la iglesia, la sabiduría, solo para darse cuenta, muchos años más tarde, que la Biblia tenía razón. Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios, capítulo 5. Proverbios en el capítulo 5. Les digo que entre el capítulo 5 y el capítulo 9, que fue la lectura de esta semana, hay 4 relatos. Estos 4 relatos son muy similares. Vamos a ir muy rápido a través de ellos y a rescatar algunas cosas para el análisis, para aprender. El primer relato está en el capítulo 5, en el versículo 3. Si quieren subrayarlo, anotarlo o señalarlo. El segundo relato está en capítulo 6, 24. El tercero está en el 7, 5. En el capítulo 8 no viene un relato similar y el cuarto viene en el 9, 13. Se los puedo pasar luego ahí en el grupo para que luego los puedan estudiar. Son relatos muy similares y lo que me llama la atención es por qué en esta análisis de sabiduría de parte de Dios, de cómo Él conoce el corazón humano y sabe las consecuencias de la conducta, ¿por qué nos deja 4 relatos tan parecidos? ¿Alguien puede pensar por qué? ¿Por qué 4? Digo, 1 sería bastante suficiente. 2 sería como, te lo repito porque, como decía Pablo, para ti es seguro. 3, ¿por qué 4? ¿Alguien tiene alguna idea? Digo, no es nada, Nos entra por uno y nos sale por el otro. Porque nos entra por un oído y nos sale por el otro, como decía nuestra mamá. ¿Tú, Marcos? ¿Ibas a decir algo? No, pero digo que somos muy tercos. ¿Sabe que somos muy tercos? ¿Sí? Porque es una cosa que tienes que escuchar, y o lo aprendes o lo aprendes. ¿Sí? O lo aprendes o lo aprendes. Date cuenta de la importancia de este tema. No es algo menor, no es algo superficial, no es algo sin importancia, es muy, muy importante. Y ahorita vamos a ver también por qué. Y el título del texto o del mensaje fue un joven falto de entendimiento. Así como Salomón oró, dame un corazón entendido, aquí los 4 relatos nos ilustran, nos dejan ver a una persona, un joven, o yo diría también adulto, falto de entendimiento. No entiende la vida, no entiende las problemáticas, las consecuencias, el engaño, la seducción.
Primero, vean, por ejemplo, quiero empezar con el 5.1. Alguien lea la primera línea del 5.1, nada más la primera línea. Hijo, está atento a mi sabiduría. Ajá. Hijo mío, Hijo mío. está atento a mi sabiduría. Alguien más lea 7.1, la primera línea. Ahora pues, hijos, oídme. Ajá. En la otra versión sería, hijo mío, guarda mis razones. En esta versión es, ahora hijo, oídme. Ajá. En el 6.20, ¿alguien lo lee? Ajá. ¿Ven la similitud en cómo comienzan este tipo de textos? Hijo mío, hijo mío, escucha. Yo creo que esto es de suma relevancia, ustedes que son papás, o a los que van a ser papás, entiendan esto ahorita y pónganlo en práctica ya cuando se casen, tengan sus hijos, ten esto como que algo que tienes que hacer, algo que tienes que hacer. El papá, el padre de familia, el papá, es la primera influencia para los hijos. ¿Sí? Yo entiendo que los hijos o los varones tienen una liga muy importante con las mamás, ¿sí? Y las hijas tienen otro tipo de liga con los papás, ¿sí? Quizá luego podríamos analizar eso también, pero veíamos que Salomón creo que tuvo la influencia muy importante de su mamá, ¿sí? Muy importante. También el texto nos habla acerca de eso. Pero algo que deja poderosamente huella en el corazón de los varones, de los hijos varones, es lo que los papás le dicen desde pequeños. El papá es la primera influencia poderosa en el hijo. Es el primer gran impacto. Es la primera persona que le establece una ruta para su vida, con las palabras que le diga y con el ejemplo que le da. Él le establece la ruta para su hijo, sus hijos. El papá y su instrucción es la primera escuela, el primer ejemplo, y nuestra responsabilidad como padres es tomarnos el tiempo para hablar con nuestros hijos. Yo, según el texto, entiendo primero para los varones, pero igual para toda la familia. El padre se toma el tiempo de hablar sobre los temas más importantes con sus hijos. No sé si debería decir esto, pero porque queda grabado después, pero no sé quién lo va a ver en los próximos años, pero yo no recuerdo a mi papá o a mi mamá hablarme de este tipo de temas, ¿sí? Si lo hicieron, me entró por un oído y me salió por el otro, porque no me acuerdo. No lo recuerdo, pues. Pero si quieres tener una influencia importante con tu familia, empieza hablando con tus hijos desde temprana edad sobre las diferentes cosas. Los hijos te van a escuchar, porque Dios te ha dado como varón su imagen y su autoridad. Dios te ha dado como varón, como papá, su autoridad. ¿Sabes qué es eso? Y tú tienes la autoridad de parte de Dios para sentarte con tus hijos y hablar de muchos temas. Entre ellos al que estamos entrando. No sé si nos va a dar tiempo, pero vamos a intentarlo. Podemos hablar con nuestros hijos de Dios, de teología. Ayer Natanael y yo fuimos por hielos en la noche y me dijo, tengo una pregunta. Me dijo, ¿qué diferencia hay entre eternidad e infinidad? Y así como que,
¿What? ¿Qué? ¿No vamos por hielos, Natanael? No, son hielos, agua, hello. Pero me dio mucho gusto porque de jóvenes, de niños, tenemos un montón de preguntas, ¿no? Y si yo le dijera, ay, otro día platicamos, ¿no? Cállate, qué tonterías son esas que dices. No, es la perfecta oportunidad que Dios pone en el corazón de nuestros hijos de sentarte a hablar de temas, porque si este tema para él ahorita le causa una pregunta, mañana va a tener otra, y mañana va a tener otra, y luego otra, y a lo mejor es una vital y de mucha importancia en algún momento, o de más importancia. Esto es importante, yo creo, y le traté de explicar la eternidad y la infinidad. Si luego les interesa la respuesta, escríbanme. Podemos hablar con ellos acerca de Dios, de teología, de la familia, del matrimonio, de los esposos, las esposas. ¿Qué significa una buena mujer para los jóvenes que están creciendo y buscando alguna esposa, amiga? De economía, la familia tiene problemas económicos, quiero decir, generar, gastar, ahorrar, comprar. Acerca de los peligros que hay allá afuera, drogas, amigos, tentaciones, acerca de justicia, hacer lo correcto, lo incorrecto. Y Proverbios dice que enseña o instruye al niño en su camino desde pequeño, dice, y cuando fuese viejo, no se apartará de él. ¿Ves la importancia de sentarte con tus hijos a temprana edad para hablar de muchos temas importantes de la vida? Él está aprendiendo sabiduría de los que hemos avanzado un poquito más, que hemos a lo mejor echado a perder o aprendido y buscado la sabiduría de Dios. Tienes la oportunidad de compartir. Entonces, en este contexto de hijo mío, seguramente yo creo que por eso que David se sentó con Salomón para hablar de estas cosas, y Salomón lo escribe 4 veces en estos versículos. Vean rápido, vamos a ver rápidamente en el Proverbios capítulo 5, desde el versículo 3, dice 5:3. Bueno, desde el 5:1, hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. Luego el segundo está en el 6:24, volteen ahí 6:24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Más adelante también habla, dice el 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, su afrenta nunca será borrada. El tercer relato está en el 7:5, dice, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, astuta de corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, etc. Luego, hasta el versículo 17, perfumado mi cámara con mirra, aloes, canela, embriaguémonos, alegrémonos, y es porque el marido no está en casa, se ha ido de largo viaje, etc. Y el cuarto está en el capítulo 9,
Versículo 13. La mujer insensata es alborotadora, es simple, ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, el pan comido en oculto es sabroso. Miren, en cada uno de estos relatos hay 4 similitudes. Habla de una mujer extraña, una mujer extraña, una mujer ajena, una mujer insensata. ¿Qué será una mujer extraña? ¿Qué es una mujer extraña? ¿La que no es tu esposa? ¿Sí? Podemos ir un poquito más. Sí, no es tuya. No es tuya. Es ajena. ¿Sí? Sí. El matrimonio significa eso. Dios te da una esposa, varón. Dios te da un esposo, señorita, mujer. Y ese matrimonio ilustra o es una similitud o es el ejemplo visual terrenal, no terrenal, sino en la tierra. No es de origen terrenal, pero es de origen divino, pero el matrimonio, Dios nos los ha dado para que conozcamos la relación entre Cristo y su iglesia. ¿Sí? Jesucristo no tiene 20 iglesias, 30 iglesias, 1000 iglesias. Tiene una iglesia. Es la relación entre un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio instituido por Dios. Y cuando Dios te ha dado una esposa, esa esposa y los votos son para siempre. ¿Sí? Esos votos y esa esposa es para siempre. Yo entiendo los tiempos y entiendo las complicaciones y entiendo las oportunidades que Dios nos da de reconstruir nuestras vidas o de reiniciar un nuevo matrimonio, pero ese es el modelo, ¿sí? Entonces, una mujer extraña, joven, adulto, señor, es una mujer que donde quiera que esté, donde quiera que veas, donde quiera que voltees, no es tuya. Otra de las cosas que menciona aquí es que la mujer, que el hombre es reducido a un bocado de pan por incurrir en esta inmoralidad. ¿Sí? Es reducido a un bocado de pan. ¿Han escuchado esa frase en español y en inglés también? ¿Cómo la tienen? En español es pan comido. ¿Sí? Pan comido. ¿Sí? No fue ni difícil, ni se resistió, ni dijo que no, ni puso resistencia, fue pan comido. Los norteamericanos dicen piece of cake, ¿no? Es fácil, fácil. Porque los escenarios, las artimañas, ahí están todos los días, en todos lugares. Y luego dice que esta mujer extraña caza la preciosa alma del varón. Caza la preciosa alma del varón. ¿Sí? Mi pregunta fue cuando estaba estudiando, ¿por qué no está a lo inverso? ¿Sí? ¿Por qué no habla de el varón que seduce a las señoritas? ¿Sí? ¿Por qué no es al revés? ¿Por qué la Biblia se enfoca en el varón? Bueno, un varón que seduce a señoritas, o que es lo inverso, pues, está perdido, pero perdido. ¿Sí? Pero en este caso, dada la autoridad que Dios le delega al varón, y en este caso a un rey, a un padre de familia,
le ha dado autoridad para que él cuide, protege, provea y sea la cabeza de ese hogar. ¿Sí? Y Satanás y el mundo y la cultura del día de hoy va a hacer todo lo que sea necesario para seducir, distraer y hacer caer a esa persona. ¿Sí? Hay peligros alrededor de nosotros, en los medios, en internet, en la computadora, no solamente físicos, pero también virtuales. ¿Sí? Donde quiera que voltees. Pablo le dice a Timoteo, huye, huye. Le podríamos agregar ahí otros verbos, es salte, cierra, voltéate, cuelga, apágale, desconéctate, evita, pasa por ahí. ¿Sí? Un joven que cae en inmoralidad, física o virtual, aún lo virtual es una persona que no es tuya. ¿Sí? Y si eres joven soltero, todas no son tuyas. ¿Sí? Si estás soltero, ninguna es tuya. Y tendrías que esperar hasta que un padre de familia, un varón, un padre de familia, un papá, te dé a su hija. ¿Sí? No que la tomes, que te dé a su hija. Eso lo vemos en 1 Corintios, un varón que da en matrimonio a su hija. Ya no nos da tiempo de ir ahí, pero un joven que cae en inmoralidad física o virtual, que es prendido por la atracción, pierde el brillo en sus ojos. Pierde el brillo en sus ojos. ¿Sí? Creo que los papás se pueden dar cuenta, las mamás y los papás se pueden dar cuenta en sus hijos. ¿Sí? Pierde la limpieza en su mente, la claridad, la inocencia, la claridad de lo que es importante, porque ahora está perdiendo el tiempo en lo que quiere ver, lo que quiere hacer, perdido en un camino insaciable de tropiezos y quebrantos. Aún los fuertes caen. David, el hombre más piadoso, de acuerdo al corazón de Dios, cayó. Salomón, el hombre con toda la sabiduría y todo el conocimiento de lo correcto y de lo incorrecto y todo el poder en su mano, cayó. Sansón, con toda su fortaleza física, su hermoso cabello, fue seducido. La mejor forma de salir airoso en esta batalla es no entrar en la batalla. Y Dios, para los creyentes el día de hoy, desde joven, si te has convertido a Cristo, si has nacido de nuevo, nos ha dado la provisión de su Espíritu y la cruz para que la carne esté crucificado juntamente con Cristo. Y no me domina y huyo. ¿Sí? Le voy a dar el tiempo a Mario, que nos va a compartir una cápsula. Tienes poco tiempo, Mario, pero manos a la obra. Buenos días a todos. En la carpeta de la iglesia es el PowerPoint. Bueno, ahí como podemos ver el título dice la sabiduría contra la inmoralidad. Sí me debatí un poquito con ese título, quise poner y mejor de Mel Combo. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué ese título que les digo de y mejor de Mel Combo? Bueno, Rafa me comentó que si podíamos... No logro entender qué palabra dices. ¿Y por qué no mejor el combo? Combo. Así el... No. Para allá vamos, exactamente. Exactamente para allá vamos. Aquí ahorita, siguiente diapositiva, les quiero presentar Bill Clinton. Digo, los jóvenes posiblemente no estén tan familiarizados, pero Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos,
Un poquito de su carrera previa: fue gobernador del estado de Arkansas durante 2 periodos, considerado uno de los mejores gobernadores de Arkansas. Llega a la presidencia de Estados Unidos, tiene durante su primer periodo un periodo de muchísimo auge económico, desarrollan NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio, gran auge económico, gran auge social. Es reelegido para su segundo periodo y al año, por ahí lo empiezan a investigar por un caso que se llama Whitewater. Queda excluido completamente de eso, se dice no hay problema con Whitewater, pero durante las investigaciones se descubre algo: Mónica Lewinsky. ¿Qué pasa? Pues bueno, más o menos por ahí entre el 95 y 96 inician una relación. Pequeño detalle: Bill Clinton ya está casado. Y a partir de eso, considerando que Mónica Lewinsky era una becaria de la Casa Blanca de 22 años, pequeño detalle, pues si ya estamos en pecado, pues hay que pedir el combo completo, ¿cierto? Entonces, durante el proceso de la investigación, por ahí de 1998, durante enero, febrero, Bill Clinton niega esta relación. El Congreso de Estados Unidos le dice: a ver, vente para acá. Le pone una Biblia enfrente y dice: ¿repites? Y déjenmelo, porque aquí lo puse. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. Ante la Biblia. Entonces, tiempo después surge un poco más de evidencia y en agosto de 1998 Bill Clinton admite que de hecho sí sucedió. Por lo tanto, se generó en diciembre de 1998 cargos en la Cámara de Representantes, el Congreso de Estados Unidos. Lo acusó de haber mentido, de obstrucción de justicia y de encubrir esta relación. Por lo tanto, en 1999 se establece un juicio. El Senado lo absuelve 55-45. Dices: bueno, bien librado. Y termina su cargo. Después de este escándalo, la realidad es que no importa todo lo que desarrolló. ¿Cómo conocemos ahora a Bill Clinton? Por este escándalo. ¿Me ayudas con la siguiente? Dominique Strauss-Kahn fue profesor de economía en una universidad muy prestigiosa en Francia. Fue miembro del Partido Social francés, al punto del cual durante las elecciones del 2012 fue uno de los candidatos más importantes para el puesto de la presidencia francesa. Pero a lo que nos importa es, durante el periodo del 2007 fue nombrado director general del Fondo Monetario Internacional. Básicamente, el Banco del Mundo, la institución financiera para los gobiernos más importante, más relevante. Más o menos por ahí del 2011, en Nueva York, fue arrestado y acusado de agredir sexualmente a una camarera en un hotel. Tal cual, esta señora, denunciaba un intento de violación y agresiones sexuales. Strauss-Kahn, tal cual, estaba abordando un avión de Air France en camino a Francia y paran el avión, lo bajan y al bote. Renunció a su puesto en el Fondo Monetario Internacional por este escándalo, se divorció, se inició todo el proceso. Aparentemente hubo ahí algunos acuerdos extrajudiciales, dinero intercambió manos y quedó absuelto. Pero aún así, en la carrera a la presidencia francesa, como les mencionaba, en el 2012, a pesar de que por su trayectoria era uno de los candidatos más importantes, ¿qué sucede? Nada, desaparece por completo. Entonces, esto lo llevó a retirarse de la política, retirarse por completo de organismos internacionales, queda divorciado y en Francia su nombre sigue siendo asociado a exceso de poder, abuso sexual e inmoralidad, no solamente sexual, sino también inmoralidad política. Y si me apoyas con la siguiente, Jim Bakker. Jim Bakker durante la década de los 60, 70
junto con su esposa Tim Fay, se une al Christian Broadcasting Network de Pat Robertson e inicia un monasterio. Fue un teleevangelista y ellos inician lo que se conocía como el PTL Club, el Praise the Lord Club, básicamente el club de adoremos al Señor. No solamente de eso, sino que fundan lo que se conoce como Heritage USA, que era un parque temático con orientación cristiana, que creció al punto de estar solamente por detrás de Disney World y de, ¿cómo se llama el otro? Disney California y Disney Orlando. Entonces era el tercer parque de diversiones más importante de Estados Unidos. Pequeño detalle. Bakker tenía una relación con una secretaria de 21 años llamada Jessica Hahn. ¿Y por qué no pedimos el combo completo? Si ya pecamos de un lado, pues hay que pecar de todos, ¿no? Bakker y su equipo vendían tiempos compartidos a Heritage USA, que tenían, por decir, 100 habitaciones, pero ¿qué tal si vendemos 1000 habitaciones? Entonces fue también un elemento de un defraude fiscal, económico, a todo lo que da. Entonces, más o menos por ahí de 1987-88 se destapa todo este elemento. Y bien nos lo dice Proverbios, el pecado no le gusta quedarse oculto. El pecado mueve las cosas para que salga a la luz. Entonces, tras las revelaciones, Bakker renuncia a PTL, Praise the Lord Club. En el 89 es declarado culpable de 24 cargos de fraude, conspiración para cometer fraude, evasión fiscal, y fue condenado a 45 años de prisión y $500,000 de multa. Este caso básicamente se convirtió en un símbolo de la corrupción del televangelismo famoso en Estados Unidos durante la década de los 80, ya que no fue el único. Hubo algunos que dijeron, pues $1 para acá, $1 para acá, y de repente tengo mi avión privado, tengo mi mansión, o muevo de un poquito para acá, soborno a algunos otros que me encubren entre mis pecadillos. Entonces, todo esto, pecado cría pecado. Entonces, si me apoyas con la siguiente, aquí ahorita tal cual como Rafa mencionaba, pues podemos hacer una comparativa. La mujer extraña, este elemento de la inmoralidad sexual que nos presenta Proverbios 5, tanto del versículo 3 al 5 como del versículo 7 al 5, pues con Jim Bakker es este escándalo con Jessica Hart, con Bill Clinton, el escándalo con Mónica Lewinsky, con Dominic Strauss-Kahn. No puse su nombre porque no lo podía pronunciar, es de ascendencia marroquí. Entonces, tenemos también la advertencia contra el dejarse seducir. Pues fue seducido por el poder político, por el poder económico, por la aventura sexual, este deseo sexual, este elemento pecaminoso, caen. La consecuencia pública de la infidelidad, pérdida de un imperio, de un televangelismo, de un ministerio. También recordemos que la carta de Judas nos previene de estos falsos ministros, de estos falsos maestros que, vistiéndose de gloria, nos llevan por caminos que no corresponden. Tenemos ahí también el caso de Bill Clinton, la humillación pública, el caso ante el Senado, el impeachment, que en español no sé cómo se diga correctamente. Con Dominic Strauss también esta pérdida de elemento político, elemento económico, elemento de la vida pública. La voz de la sabiduría llama a evitar la ruina, aquí en Proverbios 8, del versículo 1 al 11. Entonces, el televangelista, supuestamente conociente de la Biblia, ¿no sabía que esa mujer no era la suya? Bill Clinton, en el auge de su poder político, ¿no sabía que esa mujer no era suya? Strauss-Kahn, también casado, ¿no sabía que esa mujer no le pertenecía? Entonces, a lo largo de las páginas de la Biblia vemos que la mujer no le es dada al hombre solamente por serle dada. La mujer le es dada para que sean un equipo, que la mujer apoye al marido, que el marido apoye a guiar a la mujer.
Entonces, todos estos elementos de Proverbios nos muestran y también nos demuestran que el pecado crea pecado. Por eso les digo, ¿y por qué no mejor agarrar el combo? Entonces, el necio cree que sus actos quedarán ocultos. Bakker desvió donaciones, desvió dinero de su iglesia, de su ministerio, para sobornar a la señorita Hahn, lo que se conoce como hush money. De ahí también vinieron luego elementos de desviación fiscal. Clinton utilizó sus recursos políticos para intentar encubrir esta realidad. Strauss-Kahn utilizó su poder económico, su poder político, su influencia económica para intentar encubrir todos estos casos. De ahí también llegaron luego posteriormente casos de obstrucción de justicia, etc. Entonces, todos estos casos, y existen muchísimos, los seleccioné porque demuestran precisamente cada uno de estos elementos. La sabiduría es ese entendimiento de que no me pertenece, yo no tengo nada que ver ahí. Entonces, como dijo Rafa, pues mejor no meterte a esa batalla. Pero somos personas. Nuestro entendimiento no es el entendimiento de Dios. Nuestro entendimiento dice, ay, pues que es un desliz, al cabo lo podemos ocultar. Pero la realidad, la verdadera sabiduría de Dios es el pecado causa muerte. Y el otro día, mientras fuimos a comer, me acordé de una situación chistosa que mientras estaba preparando esto, tiene muchísimos elementos de verdad. Una vez cuando era muy chico todavía, no sé, ha de haber tenido como 10 años o algo así, en familia, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo salimos a comer y a la hora de pedir la cuenta, mi papá se da cuenta que olvidó su cartera. Dice mi mamá, oye, ¿tú traes cartera? Pues no, ni siquiera bolsa traigo. Ah, bueno, entonces obviamente le dice al mesero y le explica y le dice, se va a quedar mi esposa, mi hijo, y ahorita yo voy y regreso. Al cabo éramos conocidos en ese restaurante, le dijo, no hay problema. Pero imagínense esa situación de que ustedes acaban de comer en el restaurante, se dan cuenta, no traen cartera. Oye, flaca, ¿traes tu? No traigo bolsa. ¿Qué hacen si de repente el mesero les dice, no se preocupen, la cuenta ya está pagada? Eso es la gloria del Señor. El Señor sabe que vamos a pecar y Él ya pagó la cuenta. Todos estos proverbios no son una invitación a pide lo que quieras. Bien dice el dicho, confía en el Señor, pero ponle seguro al carro, ¿cierto? Entonces, el Señor ya pagó por nuestros pecados, pero eso no es una invitación a pecar. Es una invitación a que cuando caigamos no tengamos miedo de levantarnos ante la fe del Señor y que continuemos ese camino del Señor cada vez mejor gracias a la fe que Él nos da, gracias al amor que Él nos da, gracias a la sabiduría que Él nos da. Muchas gracias. Tres cosas para terminar. Dice el texto, como buey al degolladero, que no sabe, ¿sí? No se da cuenta. Hay muchos peligros en los medios, en lo que vemos en nuestros teléfonos, en las computadoras, y hoy en día se habla mucho del algoritmo, ¿verdad? Los algoritmos, el algoritmo. Yo les voy a dar la mejor definición de lo que es el algoritmo. El algoritmo, o un algoritmo, es el duende que vive en tu teléfono. Que vive en tu teléfono, te conoce y te da todo lo que te gusta. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasó? Luego busquen qué es un algoritmo, pues, el tema de las decisiones y cómo la tecnología lo usa, pero si tú te quedas 1 segundo, 2 segundos viendo algo, el duende de tu teléfono te va a dar más de eso, porque es, ya te agarré, ya te atrapé, ya te conozco qué te gusta, con qué te enganchas, con qué vas a seguir aquí pegado, y yo te voy a mandar más. Y no nos damos cuenta. Debemos tener cuidado con nuestros hijos de lo que ven, de lo que googlean, de lo que observan. La segunda cosa es, este tema es tan importante, tan relevante, que nos lo dice 4 veces,
porque es un ataque directo al liderazgo y al modelo de Cristo y su iglesia. ¿Sí? El varón representa a Cristo en la familia, ¿sí? Que la sustenta, la cuida y Él es su Salvador. Y Dios protege a la familia a través de la cabeza, que es el varón. Haciendo este ataque a la iglesia, al varón, para hacerlo caer y llevarlo a un descrédito y destruir su vida, si hace caer al liderazgo del varón, su responsabilidad ante Dios como cabeza y como cabeza como Cristo a la iglesia y su autoridad delegada, este ataque destruye esa autoridad y el varón ahora no tiene ninguna autoridad moral para dirigir a su familia, ni para protegerla, ni para enseñar a sus hijos. Y tiene un matrimonio destruido o reducido a cenizas, una familia destruida, hijos que no son impactados por un padre piadoso que les enseña con autoridad, una sociedad dañada y nuevas generaciones que no tienen ejemplos, que no tienen ejemplos y modelos a seguir. Hoy en día, y es la tercera cosa y termino, lo que vemos en esta sociedad dañada e ignorando a Dios, en todo lo que les he dicho de películas, series, canciones, etcétera, nos muestran la ruta que toman los jóvenes para llegar a casarse o a juntarse, a integrar una familia. La ruta que nos enseñan es: se ven, se gustan, se juntan, luego se dicen te amo, luego viven juntos, tienen hijos, luego se comprometen, luego se casan y luego el amor se acaba y vuelven a repetir el círculo, ¿sí? Vuelven a repetir. El orden de Dios, lo que nos enseña la sabiduría de Dios en todos los aspectos de orden y de autoridad y de diseño, es un joven y una joven, se ven, bueno, primero oran en casa, oramos, oren por sus familias, oren por sus hijos, oren por sus hijas, para que Dios les traiga un varón piadoso, oren por sus hijos, para que Dios les traiga una mujer, ayuda idónea, piadosa. Los jóvenes se ven, por ahí se encuentran, se gustan, oran, salen como amigos en grupo, ¿sí? El joven pide permiso al papá o a los papás para salir con ella, pero salen con un acompañante, ¿verdad? ¿Cómo se le llama ese acompañante? Chaperón. ¿Por qué? Porque no confiamos en la carne. ¿Sí? Salen con chaperón. Y luego el joven se arma de valentía, de amor, de entrega por esa joven que vale la pena, pide permiso al papá, a los papás para casarse, se casan, tienen hijos y enseñan ese proceso de confianza en Dios, independencia y espera a sus hijos. Esas son generaciones piadosas. Que Dios nos dé sabiduría, que nos guíe, que nos dé entendimiento. La próxima semana vamos a continuar con Joshua en el siguiente tema de Proverbios. Gracias. Pues gracias a Dios porque lo tiene todo bien establecido, ¿no?